descansar después de un día arduo de trabajo? Bien. Abrí tu Biblia, por favor. Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes, capítulo número 17. Va a decir, ¿qué va a hacer este? ¿Va a predicar otra vez? Sí, puede ser. Tal vez no aprendimos la primera lección y hay que seguir predicando lo mismo. No. Primera de Reyes, capítulo número 17. Si estuviste el miércoles pasado, hemos visto la primera parte de lo que el Señor empezó a hacer con un hombre, y este es Elías. Para refrescar y recordar un poquito lo que había pasado con Elías, él aparece en escena, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al verso 7, hemos estudiado, aparece en escena abruptamente frente al rey de Israel, un rey perverso, el rey Acab. Puede ser el rey gobernado por su esposa Jezabel, ¿sí? Dominado por su esposa Jezabel, donde lo que ella decía, el rey obedecía, y por supuesto era el mandato en ese tiempo. Elías va frente al rey enviado por el Señor y le dice algo: no va a llover, ¿verdad? Y abruptamente sale de escena y el Señor lo manda a un lugar. ¿Recordás cuál es ese lugar? Ese lugar era Kerit, era el lugar donde el Señor lo iba a humillar hasta lo más profundo a Elías. Ese lugar, acordate que era un lugar de aislamiento donde el Señor cortó su comunión puede ser con el resto del planeta, donde él quería tener intimidad con Elías, le quería enseñar humildad y donde le quería enseñar obediencia. Recordá que venían los cuervos, le traían la carne, él tenía el arroyo donde tomaba el agua, pero un día eso se terminó, el agua del arroyo se secó. Los cuervos, no dice la Biblia, no vinieron más, pero parecería que también se terminó el sustento. Tal vez no tenían agua porque hubo una sequía muy pero muy grande. Al no tener agua también puede ser, y si dejamos volar un poco nuestra imaginación, se han muerto los cuervos, no había más quien le traiga comida y él no tenía agua. El Señor allí empezó a humillar a Elías y él aprendió a obedecer al Señor. Allí el Señor empezó a mostrarle que debería Elías y debía Elías confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Pero ahora, ese lugar era la primera etapa de entrenamiento, o también lo podemos llamar la teoría. Pero ahora venía un desafío aún mayor. Primera de Reyes, capítulo número 17. Vamos a ir a ver qué siguió haciendo el Señor. Primera etapa, podemos llamar un entrenamiento básico, pero vamos a ver qué va a hacer o para qué hizo esto el Señor en la vida de Elías. Primera de Reyes, capítulo número 17, verso 8 en adelante. Vamos a leer del 8 al 16. Seguime por favor. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Importante algunas palabras, ¿sí? Una mujer viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él y ella, su casa, y muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Oramos y entramos en el mensaje. Señor que estás en el cielo, pido en esta tarde, Señor, que nos guíes, Señor, al entendimiento, Señor, para que podamos comprender lo que nos quieres enseñar, Señor, a través de la vida de Elías, lo que tú has plasmado, permitido, Señor, que esté escrito en tu palabra, Señor, con un motivo. Te pido, Señor, que nos enseñes, Señor, a través del ejemplo de este varón, de este hombre tuyo, Señor, que has utilizado grandemente, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté quitando toda distracción de nuestras mentes, Señor. Todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a ver, a través de la experiencia y de lo que el Señor hizo en este hombre, en Elías, los principios que nosotros podemos sacar para aplicar en nuestras vidas. Verso 8 y 9. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, el Señor había empezado ahí en Querit a trabajar en el interior de Elías. Había empezado a quebrantar su vida, a quebrantar su corazón, a quebrar todo tipo de orgullo. Había empezado a enseñarle lo que era humildad, obediencia y confianza en sus promesas. Pero acá vamos a ver que le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahora el Señor quería enseñar, pero en la práctica, lo que él había aprendido en lo que era la teoría. Él había aprendido un entrenamiento, o había estado en un entrenamiento básico, pero ahora era entrar a la cancha, era jugar en la B, podría decirse así o de alguna manera. Iba a empezar a poner en práctica para lo que el Señor estaba haciendo. El Señor tenía un plan en su mente, lo que iba a hacer a futuro con Elías, pero Elías no lo sabía. Él solamente estaba obedeciendo a la palabra de Jehová. Y acá podemos ver que esta palabra es importante, a dónde lo envía. Esta palabra es Sarepta. Esta palabra en hebreo significa fundirse o derretirse. Y el sustantivo sería crisol o prueba. Era el lugar o una prueba bastante grande. Era el lugar donde el Señor lo iba a llevar a Elías para quitarle todas las impurezas. Todo aquello que era inservible para lo que el Señor tenía pensado más adelante, lo que tenía planeado o al lugar donde lo quería llevar. Pero primero hizo un entrenamiento básico, lo aisló, tuvo intimidad con él, tuvo la teoría y venía la primera prueba, venía la primera fundición o el primer refinamiento en la vida práctica de Elías. Y esto es lo que el Señor empezaba a hacer en la vida de Elías.